Las cárceles de nuestro país tienen una sobrepoblación de más del 130%. Esto ha derivado en que los sentenciados no cuenten con condiciones de respeto a sus derechos humanos. Es decir, no hay una efectiva reclasificación de los reos, no hay oportunidad de reinserción social, trabajo, capacitación y educación. Tenemos una sobrepoblación del más del 25%. Estamos hablando que tenemos, a julio de 2015, teníamos 274.705 internos. Esa era nuestra población penitenciaria, distribuidos en 388 centros, federales y estatales. Nuestra capacidad es de 203,000. Con estas condiciones de hacinamiento, no se le puede garantizar a ningún individuo que tenga un programa real de reinserción. La ley cuenta con beneficios penitenciarios, estos beneficios como sustitutivos de pena, para delitos que sean, por ejemplo, menores de 3 años. Se les puede dar con que pague una multa y reparación del daño. Para delitos menores de 5 años, se le puede dar trabajo a favor de la comunidad. Entonces, hace un trabajo a favor de la comunidad, paga una multa y aparte reparación del daño y ya no va a tener que estar dentro de la cárcel. Por ejemplo, un cumplimiento condicionado o libertades anticipadas a través de remisión de la pena, ¿no? Que la remisión de la pena generalmente son 3 días de trabajo por un día de remisión de pena, o cuando el trabajo es remunerado, o 2 días de trabajo no remunerado por un día de remisión de pena. Y esto suena muy bien y en la práctica nos ayudaría a solucionar el problema. La reforma penal constitucional de junio de 2008 creó una nueva figura conocida como ejecución de penas, con el objetivo de trasladar el Estado de Derecho al interior de las prisiones. Y aquí los jueces de ejecución de penas serán los encargados de verificar la correcta aplicación de los beneficios de los internos. Con eso y con una buena aplicación de la figura del juez de ejecución que le permitan hacer sus trabajos, que las autoridades penitenciarias le den las herramientas y se lleve un seguimiento, un verdadero expediente de los programas de reinserción que tenga cada interno, los resultados serían diferentes. Y sí, por supuesto, que sería posible que un primo delincuente, después de haber cubierto su pena, fuera reinsertado en la sociedad. ¿Qué acciones emprendió el Consejo de la Judicatura Federal en materia de ejecución de penas? ¿Y cuál es la labor de los defensores públicos federales en esta materia? Hoy, en la mesa de Te Defendemos, estaremos conversando con un defensor público para conocer sobre este tema. Bienvenidos. Quiero dar la bienvenida al estudio de Te Defendemos al doctor Alejandro Montaño Salazar. Él es el director de ejecución de sentencias en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a este programa. Qué amable. Muchas gracias. Y sobre este tema de ejecución de sentencias, ejecución de penas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este tema? Realmente es un procedimiento que se había medio olvidado en cuestiones del procedimiento penal y del derecho penitenciario. Consiste en llevar un pequeño procedimiento después de que alguien fue sentenciado penalmente a prisión para poder tener algunos beneficios dentro de ese procedimiento e inclusive obtener la libertad bajo una preliberación. ¿Qué derivó hablar de esta figura de ejecución de penas? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo precisamente es ese, de que salga gente que tiene derecho, gente que obviamente ha delinquido como un primo delincuente en delitos que adquieren el derecho a salir. Obviamente hay delitos que no adquieren ese derecho a salir y tenemos que velar por ellos en todos sus derechos humanos. Antes de hablar de estas como ventajas o beneficios o derechos, ¿es algo que ya está en marcha, ya existe una ley o cómo podemos entenderlo? Bueno, en materia federal no tenemos una ley, ¿sí? Sin embargo, gran aportación ha sido el Consejo de la Judicatura en establecer 3 juzgados de distrito en ejecución de penas que tenían su residencia en Tlalnepantla, Estado de México, ahora la tienen en el Distrito Federal a inicios de este año, y obviamente el Consejo de la Judicatura, bajo ciertos lineamientos, ha establecido la defensa de esos internos para que obtengan su libertad. Es decir, aunque no haya una ley todavía, el Consejo de la Judicatura implementó acciones en esta materia. Así es. Con el objetivo de
trasladar, digamos, el Estado de Derecho al interior de las prisiones? Es correcto. Sí, efectivamente hay que ver todo lo que es el Estado de Derecho, todos sus derechos, los derechos humanos que estamos ahorita en gran apogeo a partir de las reformas constitucionales del 2011 y velar por ellos en el interior de la penitenciaría. Hablaba de beneficios. ¿Cuáles serían estos beneficios o cuáles serían los derechos que tendrían los internos al interior de la prisión? Son ciertos derechos que se adquieren a través de la ley, en los cuales son preliberacionales. La gente puede salir cuando ya tiene 3/5 partes de haber cumplido esa sentencia. También puede haber ciertas situaciones de fianzas, ¿verdad? Tanto en el procedimiento como en la ejecución. ¿Quiénes tienen derecho a estos servicios o a estos beneficios? Bien, de hecho, los derechos que adquieren estas personas podríamos hablar a contrario censo. ¿Por qué a contrario censo? Porque el artículo 85 del Código Penal Federal establece quiénes no pueden alcanzar algunos beneficios. Son delitos graves, no son primos delincuentes, delitos contra la salud en modalidades de transportación, violación, homicidio, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ellos obviamente están restringidos en estos tipos de derechos. Pero también hay otro tipo de derechos, como es inclusive el traslado a otras penitenciarías, que como lo señala la Constitución Política, deben ser trasladados al domicilio donde ellos son originarios, donde reside su familia. Entonces, derechos de delitos contra la salud, delincuencia organizada, en estos no aplica, tendrían que ser primodelincuentes, como le llamamos, ¿no? Y de otros delitos que no sean ellos. Delitos no graves, digamos. Delitos no graves. Perfecto, muy bien. Pues para seguir hablando de este tema, regresaremos después de esta primera pausa y seguiremos conversando con el doctor Alejandro Montaño. En un instante, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Doctor Montaño, quisiera invitarlo a ver este sondeo. El equipo de Te Defendemos salió a la calle a preguntarle a la gente qué derechos debería tener un reo que cometió un delito por primera vez. Esto fue lo que nos dijeron, vamos a verlo. Adelante. Muy importante que se respeten sus derechos humanos, ¿sí? Su derecho a un proceso justo, básicamente. Sí, las causas, las circunstancias, ¿verdad? Si es la primera vez, y buscar atenuantes si es que los hubiese. Eso, creo que todos tenemos derecho a la primera vez a ser escuchados. Los derechos están establecidos en el artículo 20 constitucional como tales para que se le haga un debido proceso. Debería tener derecho a hacer su declaración principal antes de 72 horas y que alguien lo asesore legalmente. Por primera vez, pues es que tenga el derecho de a su defensa, a su defensa, igual que se le otorga si no tiene los medios así para que el mismo sistema le aporte es un defensor, ¿no? Qué interesante es el sondeo que acaban de realizar. Sin embargo, es muy importante ver que la gente obviamente está platicando sobre la defensa adecuada. Una defensa adecuada que ha sido impulsada con las reformas constitucionales del 2011. Esa defensa adecuada, como lo escuchamos, muchos piensan sobre el procedimiento, sobre ofrecer pruebas, sobre el principio de inocencia, sobre inclusive podríamos ver sobre la averiguación. Sin embargo, no habla nadie sobre lo que pasa cuando ya se sentenció. ¿Verdad? Exacto, que en realidad ese es el tema de este. Exacto, de este programa. Nadie conoce, muy pocos conocen que obviamente tienen derechos, para derechos humanos después de que la gente ha sido sentenciada. Ya declararon, ya ofrecieron sus pruebas, ya sentenciados. Aquí es donde nosotros participamos, ¿verdad? Para poder velar por esos derechos, para que salga la gente.
Y no nada más tanto para que salga, sino también para trasladarlos, como comentábamos, a un domicilio de su origen, y también inclusive para que tengan atenciones sobre capacitación, sobre la salud, que es muy importante. Hay ocasiones en que tenemos a internos graves que no se les brinda ciertas medicinas, ciertos estudios, y nosotros en la Defensoría intervenimos por ellos para que se obtengan esos derechos y se los den realmente. Todo eso es importante, la capacitación, la educación, la salud, el transporte, pero pues que es interesante ese sondeo. Ojalá la gente vea más allá, que desgraciadamente después de una sentencia condenatoria los internos tienen derecho a salir. Muy importante precisar que este beneficio es para los primodelincuentes y que buscan la reinserción social. Sí, así se va a lograr la reinserción social, no tenerlos adentro definitivamente. Hay que reinsertarlos. Para que la gente salga tiene que tener avales morales, tiene que tener promesas de un trabajo. Entonces, eso es la reinserción social. ¿Cómo tramitarlo? ¿Cómo solicitar este beneficio? Bueno, pueden acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública, tanto personalmente, familiares de los internos, o inclusive a las delegaciones que se tienen en todos los estados de la República, o inclusive por teléfono. Los internos también tienen derecho a llamar, no nada más en materia procesal, que tienen derecho a su llamada para un abogado. Aquí tienen derecho inclusive para que vayan a mi oficina, sus llamadas, ¿verdad?, dirigidas, ahí hasta su servidor les contesta y se les dice, bueno, se les pregunta en primer lugar qué delitos, por cuánta pena, etcétera, para ver si tienen derechos, y por teléfono. Como titular de esta área, ¿cuál es la impresión que tiene en realidad la gente que está interna o sus propios familiares conocen de estos beneficios? Muchos no, definitivamente muchos no. Hablan y preguntan si tienen algunos beneficios, desgraciadamente a veces no los tienen, sin embargo, ordena una visita carcelaria para que un defensor público federal acuda al centro de reclusión, les dé toda la asesoría en forma personalizada, obtenga todos los datos si es que puede salir, ¿verdad? O si no, inclusive, pues, velar por sus derechos. Todos los derechos, le decía yo hace un momento. Acá me da mucho gusto porque inclusive hace poco tuvimos resoluciones en donde se ganó el derecho a la salud. Se les obligó inclusive a un centro penitenciario, pues, a que le brindara el derecho a la salud. Es muy importante. A lo mejor mucha gente piensa, bueno, si ya robó alguna vez cuando esté fuera, quizá lo vuelva a hacer, si ya delinquió, quizá fuera lo vuelva a hacer. ¿Quién verifica que en realidad afuera un interno tenga un buen comportamiento, que en realidad esté trabajando, que en realidad esté cumpliendo con los beneficios que le otorgaron? ¿Quién lo verifica? Tanto los juzgados especializados como los avales morales e inclusive los defensores. Ellos tienen que verificar que afuera estén realizando el buen comportamiento. Y que no lleguen, a lo mejor utilizan una fianza y la gente se escapa. Y eso, bueno, pues ahí sí no podemos hacer nada definitivamente. Ni los jueces, ni la familia a veces, ni el instituto. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre si a un interno se le otorga el pago de una fianza, pero no tiene dinero para pagarla? Esto se lo voy a preguntar a nuestro invitado, pero después de esta segunda pausa. En un instante, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Doctor, vamos ahora a conocer que un primodelincuente puede acceder al pago de una fianza, pero vamos a ver qué características debe reunir. Vamos a verlo. Para obtener los beneficios de fianza a través de la Fundación Telmex Reintegra y la Defensoría Pública Federal se requiere ser primodelincuente, que haya cometido un delito por primera vez, que se trate de delitos no graves, que el monto de la fianza sea hasta por 10,000 pesos, que la familia se responsabilice junto con el interno en el proceso de cambio y de reinserción social,
que el interno también esté dispuesto a colaborar en su proceso de readaptación y de cambio de conducta, y sobre todo, que la persona carezca de recursos económicos. Qué importante tema es este también de derechos humanos de un interno que tiene el derecho a salir bajo fianza. Es cierto lo que aparece en pantalla y hay una modalidad en el sentido de que definitivamente con nuestros convenios en el Instituto Federal de Defensoría Pública y la Fundación de Telmex Reintegra, sí efectivamente hay que hablar de primodelincuentes, de delitos no graves. La cantidad ahora para afianzar es de 20,000 pesos. Lo que se precisa como compromiso moral es un compromiso que es un aval moral, que puede ser de cualquier persona nada más a la palabra, porque prácticamente es una cantidad que se va a afianzar a la palabra, un comprobante de domicilio, y bueno, definitivamente son para personas de escasos recursos, que nos hemos encontrado a muchísimas personas así. Esto es en realidad para los sentenciados que no tienen dinero para pagar una fianza, ¿no? Digamos así es. Y obviamente también otro de los requisitos que cabe precisar son los delitos contra la salud. O sea, no definitivamente ningún delito contra la salud y modalidades que a veces se dan en la mecánica de ciertos delitos. Muy bien. ¿Hay alguna atención especial para los llamados grupos vulnerables, quizá para personas indígenas, quizá para personas de la tercera edad? ¿Hay alguna atención especial para ellos? Efectivamente. Si no procede conseguirse la fianza por Telmex Reintegra, la CDI, la Comisión Nacional de Derechos Indígenas, hemos tenido acercamientos por parte de los defensores públicos federales para que se adquieran las fianzas, porque ellos, atendiendo a su grupo vulnerable de los indígenas, de los cuales también nosotros tenemos esa obligación de atender, ellos dan fianza hasta por 75,000 pesos a todos los indígenas, inclusive, tengo entendido, a delitos contra la salud. Ah, muy bien, o sea, para ellos sí aplica. Sí, no graves también, o sea, no. Sí, claro. Su mecánica es limitativo para la CDI. Muy bien, por último, doctor, antes de entrar con las preguntas del público, el papel de los defensores públicos, que por supuesto sabemos que están adscritos a estos juzgados, ¿cuál es el papel de los defensores públicos en esta materia? Estar supervisando en todas las etapas de ese procedimiento para poder obtener su libertad en esa etapa. Tienen que acudir a las penitenciarías, solicitar visitas carcelarias y, como lo precisé anteriormente, ver todos sus derechos, desde cómo poder salir, ¿verdad? Cómo obtener su libertad si es que tienen ese derecho, como que se les dé inclusive trabajo, como que se les capacite, y sobre todo a mí me gusta mucho hablar de eso de la salud, porque mucha gente está enferma. Mucha gente está enferma y a veces no se les da atención médica debida. Ahí la Defensoría Pública vela también por esos derechos. Sin duda la recomendación para que acudan a los servicios de un defensor público federal, ¿no, definitivamente. Doctor? Definitivamente los internos o los familiares, de cualquier manera, les decía, acudiendo directamente a nuestras oficinas centrales o de las delegaciones, o bien inclusive por teléfono. Muy bien. Pues si le parece bien, vamos ahora a algunas preguntas del público sobre este tema. Y bien, doctor, ya tengo aquí la primera pregunta, es de la señora Georgina Velázquez de Nuevo León. Su hijo Juan Pérez Velázquez fue condenado a una pena de prisión de 10 años por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y está detenido en el Ceferezo del Altiplano de Almoloya de Juárez. Lleva 7 años como interno y quiere que se le tramite un incidente de preliberación para que salga. ¿Es posible esto? Desgraciadamente no, porque hay prohibición expresa en la ley donde el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente conocido como lavado de dinero, no tiene beneficios preliberacionales. Lo que comentábamos, ¿no? Se trata de delitos graves y ahí sí no. Desgraciadamente hay delitos que no. Por más que uno quisiera, pues no se puede. No, pues ya en esto es imposible. Sí, no, definitivamente. Muy bien. Esta otra llamada es del señor Ernesto Castellanos, interno en el penal de Hermosillo, Sonora. Quiere saber si cuenta con algún beneficio preliberacional. Se encuentra detenido desde enero de 2010 por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Armada y Fuerza Aérea. Es calibre 45, está sentenciado a 8 años de prisión. ¿Es posible este beneficio? Sí, definitivamente. Ahí sí se le manda una instrucción a nuestros defensores para que vayan, ¿verdad?, a asistirlo, vayan a comentarle, vayan a preguntarle y se recabe toda la información para que ya se pase a los juzgados especializados y ya tiene el derecho, se tienen las 3/5 partes
sobre la sentencia e ir a ver por ese interno. Muy bien. Ahí está la respuesta para el señor Castellanos. Esta llamada es del señor Juan Pérez Martínez, del Distrito Federal. Fue citado en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal por la comisión del delito de fraude, que sabemos que es un delito de foro común, y señala que sí puede asistir al Instituto Federal de Defensoría Pública para que le apoyen. Definitivamente sí, puede ir a Defensoría Pública Federal. Es un delito del foro común, ¿verdad? Y nosotros no tenemos competencia ahí, sin embargo se le da la orientación, se le informa a la persona que haya pedido la solicitud y en este caso se le ayuda en hacer la solicitud vía por oficio a la Defensoría Pública correspondiente, que es en este caso la del Distrito Federal. Muy bien. O sea, cuando no es delito de su competencia, ustedes de todos modos pueden brindarle orientación. Se le brinda la orientación, se le dice qué derechos puede tener, el mecanismo, pero sí no es competencia del foro federal, se le tiene que mandar al foro competente. Muy bien. Esta otra llamada es de la señora Irma Juárez, es madre de un interno que se llama Pedro Juárez, pregunta si su hijo puede alcanzar algún beneficio para ser preliberado, toda vez que fue sentenciado por el delito de uso de billete falso y fue sentenciado a una pena de prisión de 6 años, siendo que ya ha compurgado 4.5 años, digamos 4 años y medio, en el Centro Federal de Veracruz. Aquí, ¿cuál es el procedimiento? Digamos que ahí es nuestra competencia, se le puede atender, se le atiende, se le manda otra visita carcelaria para que se le diga qué derechos tiene. La petición si fue de su mamá o de su papá, en este caso fue de su mamá, hacerse el comentario y obviamente a tramitar todos sus beneficios. Perfecto. Si algún interno de repente señala que no tiene dinero como para el asunto de la fianza, o ustedes cómo verifican que en realidad cumpla con los requisitos un interno para poder gozar de estos beneficios de preliberación? Bueno, ahí tenemos que ver los requisitos, ¿verdad? Las 3/5 partes y ya fue sentenciado, ¿verdad? Para poderlo obtener la libertad. Si se habla de fianza, puede ser en la parte del procedimiento, en la cual, pues como comentamos, su aval moral nos va, pues entre comillas, a avalar, ¿verdad? Que efectivamente va a cumplir, que efectivamente no tienen dinero y se les crea la palabra. En el caso de las fianzas, que comentamos hace un momento, pues es a la palabra. Definitivamente, como también es a la palabra el hecho del aval moral, pues, digamos, no lo pagan prácticamente, no erogan nada ni les van a devolver nada. Muy bien. De acuerdo, pues doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para conversar sobre este tema que sin duda muy interesante y pues que la gente sepa que los sentenciados pueden contar con este beneficio muy importante, ¿no? Sí, todos los derechos humanos también se les debe de respetar en esa parte del procedimiento. Muy bien, muchas gracias. Él es el doctor Alejandro Montaño, es el director del área de ejecución de sentencias en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Oscar, qué amable. Muchas gracias. A ustedes también les agradezco el favor de su atención. Yo los espero aquí la próxima semana con más en Te Defendemos y en tanto lo invito a permanecer en la señal de Canal Judicial. Hasta la próxima.